Ya, Sí, sí se estamos ve. bien. Ya, vamos a ver pues quién se anima. Si no, ya después aplico la ley en el curso y no reclamo. Bien, muchas gracias por su atención. Esta reunión salió a raíz de, pensó prender la cámara. Ya, esta reunión sale a raíz del curso que estamos haciendo con Molina. Molina está realizando un trabajo en el verano de introducción al análisis real, dirigido a estudiantes que van a hacer el curso de computación científica y matemática. Y esta primera parte corresponde a los conjuntos. Y en esta ocasión Molina no pudo hacer la clase porque tenía algunas cosas que hacer. Creo que está gestionando un viaje para irse afuera. Pero bueno, aquí estoy. Entonces me pidió que yo haga la clase, ya que con él estamos atrás de este proyecto para poder llegar a los chicos de análisis real, que ahora la verdad no sé si están, pero por lo menos están los que quieren aprender para continuar con esto. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Ya. Primero, ¿cuál es la necesidad de hacer este curso, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista técnico o administrativo dentro de la gestión académica, la teoría de conjuntos es la base de la matemática moderna, ¿no? Cuando hablamos de matemática moderna es porque esta comienza a partir del siglo XIX, a raíz de los trabajos de Cantor y todos los que lo siguieron, ¿no? Y a poco ir contando la historia. Entonces, eso se entiende como matemática moderna. Y la matemática clásica es la que heredamos de antes, ¿no? Desde los clásicos, de los griegos, hasta antes de Cantor, ¿no? Donde estaban Newton y Leibniz. Todo eso era una matemática que concebía desde los axiomas de Euclides. Después de Cantor ya viene la matemática moderna. Entonces, la teoría de conjuntos es eso, ¿no? Responde a las inquietudes que habían de los matemáticos en querer saber ciertas cositas que vamos a ir comunicando en el camino. Otra cosa, ¿no? Este curso o sea, esta parte de la teoría de conjuntos es fundamental para poder entender el desarrollo del análisis real, del análisis funcional 1 y 2, porque usamos constantemente el axioma de elección, eh, incluso en cálculo, solo que a veces no se lo menciona porque a veces el profesor no tiene la menor idea de lo que está haciendo, ¿ya? Pero está detrás de algunas demostraciones o usos que se le da la teoría de los conjuntos, ¿no? Específicamente en el axioma de elección, con mucho más precisión en el axioma de elección contable. Ahí está. Ya, entonces, no hay forma de escaparse de no querer saber un poco de conjunto. O sea, quien hace matemática tiene que saber conjuntos, ¿no? Quien lo dicta, mucho más, por ciertas sutilezas, por ciertos temas ahí que vamos a ir descubriendo en el camino. Y después, ¿para qué nos sirve en el área de la matemática pura? En el álgebra, en el análisis funcional, en la teoría de la medida, mis amigos de análisis funcional, mis alumnos, en la teoría, la construcción de la teoría de medida es básicamente todo es conjunto, entonces es inevitable hacerla. Entonces, no hay forma de escapar, ¿no? de esta introducción teórica, de este conocimiento. Hablar de teoría de conjuntos es una cosa gigantesca, ¿no? Es enorme. No la conozco toda, conozco muy poquito. Sí, soy sincero, ¿no? Bastante humilde. Conozco muy poco y lo poco que sé trataré de transmitirlo, ¿no? La idea es que por lo menos esa inquietud o ese pequeño grano de chispa, ¿no? Los haga llevar a leer un poco más y nutrirse de todo esto, porque esto no es solamente cálculo, ¿no? Es un poco de filosofía, un poco de lógica, y hay mucho aquí realmente de matemática pura que explorar, y por eso que esto se hace bastante interesante. Y van a ver cómo en el camino vamos a destrozar incluso algunos libros, ¿no? Algunos libros de colegio,
y algunos profesores pueden quedar hasta destrozados si les hacen las preguntas claves, ¿no? Y entonces voy conectando mi tableta porque yo no voy a pasar diapositivas, voy directo a escribir, ¿ya? Y ahí comenzamos. Entonces voy apagando la imagen para que los datos se concentren únicamente en la transición. Entonces vamos a comenzar. Ya, veamos. Voy a escribir algunas cositas como para ir desvelando los misterios. O sea, si logro escribir. Vamos a ver. Por ejemplo, es común, ¿ya? Se ve en mi pizarra, ¿no? Sí. Ya, Sí se ve. gracias, Andrés. Entonces, es común que tú abras un libro, cualquier libro de colegio, ¿ya? Justo ahora cambié de colegio a mi hijo, ¿no? Y compramos el bendito libro de matemáticas. Ya sabía que traía errores, ¿no? Y dicho y hecho, los traía, ¿no? Y el anterior también los tenía. Entonces, apenas abro la página, justo me doy con problemas con una expresión que decía así, ¿no? O la escribí en grande, ¿no? Así decía aquí, llavecitas, ¿no? X, ¿no? Barrita oblicua, tal que X es primo, así decían, ¿no? Tal que X es primo. Había algo más, creo, pero bueno, ya es suficiente con eso para destruir este libro, ¿no? Ya está. Listo, llegó alguien más. Ya. Eso está en un libro de la editorial, ¿qué editorial era? A ver, ¿qué libro era? Editorial SM. Ahí está. ¿Ya? Libro de la editorial SM, tal cual. ¿Cuánto me costó ese bendito libro? Más o menos como 90 soles, imagínate. Entonces yo me pregunto, ¿no? Pucha, así como cuando nos tratan mal en una clínica, ¿no? Reclamamos por la mala atención de un médico, o si compramos algo y está mal logrado, lo vamos a cambiar. La pregunta es, si compramos un libro y está mal hecho, entonces ¿se puede cambiar? ¿O se puede ir a Indecopy y decir, eso está mal hecho y devuelvan mi dinero? ¿No? O están haciéndole un daño a los niños. La verdad que nunca he visto eso, me han dicho que sí, Indecopy alguna vez se fue encima de una editorial, pero no sé si por el contenido o por alguna cosa que faltó. Pero ya, esta expresión, ya, esta expresión clásica de un libro de colegio, la ves todo el tiempo, ¿no? Primer error, primer gran error que existe, ¿no? Solo para ir describiendo, para ir empezando este asunto, ¿no? El descriptor, ¿no? ¿Cuál es el descriptor? El descriptor es esta barrita que está acá, ya, ese es el descriptor. Y el descriptor no se escribe como una barra diagonal. No sé en qué momento por ahí alguien tal vez escribiendo un libro se le pasó en el taquígrafo, no sé, en la máquina de escribir, donde sea, y lo escribió de costado y ahí quedó para siempre, parece. Y quedó impregnado en nuestra cultura, pero y eso está mal, ¿no? Porque los descriptores no se escriben con barra diagonal, ¿ya? Si quieres escribir el descriptor con una barra diagonal, entonces ya empieza a borrarlo de tu mente porque el descriptor se escribe con una barra vertical, ¿sí? ¿Ya? O si tú deseas, 2 puntos. Lo adecuado es 2 puntos, ¿ah? Normalmente si tú revisas los libros clásicos del Supes, del Halmos, ¿ya? Libros clásicos, no encuentras barrita, ¿ya? Nunca he visto barrita. En algunas las tiene, ¿ya? Pero cuando hay son verticales y la mayoría contiene 2 puntitos. ¿Sí? 2 puntitos, ahí está. Bien, entonces ese primer error es de nomenclatura. Listo, eso ya lo primero que hay que comenzar a sacarse la cabeza. Segundo gran error. Esa expresión, tal y como está, si admitimos esa expresión como una verdad, ¿ya? Entonces estamos destruyendo todo lo que es la matemática. Y ya van a ver en el camino por qué, ¿no? Vamos a ver si me da tiempo, porque yo sí estimo esto más o menos para 90 minutos. Hay un montón de cosas que contarles, pero vamos a ver si me da tiempo. Entonces, esa expresión, así como está escrita, viola, destruye, corrompe, así como los congresistas, ¿no? Una de los axiomas, ¿ya? Uno de los axiomas de la teoría, ahora sí estamos hablando de la teoría de conjuntos, así, lo destruye. Entonces, y eso
amigos, le digo amigos, porque todos son mis amigos, eso ya tiene 200 años de antigüedad, o sea, de historia. O sea, lo que le estoy contando no es algo que se descubrió hoy, ni ayer, ni hace 20, ni 50 años. Se hace 200 años, ¿no? Siglo XIX. Entonces, acá hay algo que digo, ¿no? Si en el siglo XIX y esto ya se descubrió, ya se discutió, ya se pulió, ¿por qué hasta ahora no se hacen esas correcciones? Entonces, nosotros vemos los libros se escriben así, ¿no? Libros de colegio se escriben así. Incluso en la universidad he visto, porque a veces estoy chequeando cómo hacen su clase los profesores de matemática ahí en la universidad, y lo escriben así. Veo sus líneas sus hojas de práctica y lo escriben así. Y no corrigen. ¿Qué está pasando ahí? Yo me imagino que lo que hacen es leer los libros que existen comúnmente y replican y replican y replican. Ya está. Entonces, eso por lo menos en esta clase lo vamos a destruir y van a ver cómo destruimos esa estructura. Entonces, ahora sí creo que vamos a comenzar. Esta fue la introducción, un poco así media apocalíptica. La pregunta es, ¿en qué momento nace esto, no? ¿Y qué tanto de conjuntos es lo que tenemos nosotros que saber? ¿Y por qué tenemos que saber? Ya se los conté al inicio, porque hay una necesidad de conocer los fundamentos de las matemáticas modernas. ¿Cómo empieza esto? ¿En qué momento empezó esto? Un ratito voy a cerrar la puerta aquí. ¿Qué están haciendo? Ya, ya, ahora sí. Ya. Entonces, ¿en qué momento esto nace? O sea, ahí se puede preguntar, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia. Y ahora sí voy a cambiar de, la gente está entrando, ahora que cambie esto, no sé si lo voy a ver. Voy a cambiar de, aquí está, ya. Eso tiene historia. Muy bien, ahora sí empezamos entonces con la descripción histórica de esta presentación para situarnos en el momento adecuado de dónde estamos. Bien, la pregunta es, ¿dónde nace esta idea de crear la teoría de los conjuntos? Ojo, antes de seguir hablando, cuando hablamos de teoría de conjuntos, no es lo que en el colegio se ve o en la preparación académica. Eso no es teoría de conjuntos. Eso es solamente algún juego aritmético de agrupaciones de clases de objetos finitos. Nada más. Cosas comunes, cosas que no están, cosas que le faltan, cosas que unes. Básicamente eso es. Ya, pero eso teoría de conjuntos es, no, no es. Eso no es teoría de conjuntos, es simplemente una síntesis muy simplificada de la teoría de conjuntos. Entonces, cuando ustedes ven un libro que dice teoría de conjuntos y lo que ven es unión, intersección, complemento, diferencia y diferencia simétrica, ya eso no es teoría de conjuntos. Ya con eso te puedes volar un libro tranquilamente. Bien, vamos entonces aquí a estudiar este asunto. ¿Cómo nace esto? ¿Y saben cómo nace esta historia? Porque había un pata que tenía frío. Así es. ¿Ya? Imagínense, ¿eh? Había un muchacho ahí, no tan muchacho ya, que tenía frío. Y ahí como que nace la historia de esto de la teoría de los conjuntos. Pero ahora les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces voy a salir aquí a mí. Ya está. Les explico entonces, ¿ya? Vamos a hacer un recorrido histórico de dónde comenzó esto y hacia dónde va. Entonces empezamos con una de las primeras, ¿no? Una de las primeras este, restos, ¿no? O evidencias arqueológicas de matemática. Sucedió más o menos hace 20.000 años antes de nuestra era. 20.000 años antes de nuestra era. Esto más o menos ocurrió, más o menos, esto se ve en la República del Congo, en África, ¿no? Más o menos en la África meridional, si no me equivoco, por ahí que está. Ya, entonces, científicos, arqueólogos descubrieron este huesito. Es un hueso de un babuino, ¿no? Entonces, y en este hueso se encontraron muescas, esas rayas que ustedes pueden percibir ahí, tienen características que los científicos han venido estudiando y la revelación de ellas es sorprendente. O sea, estamos hablando de 20.000 años antes de nuestra era, donde no había ni computadoras, ni calculadoras, ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada, pero la gente, creo que al no tener esas cosas se tornaba más inteligente. Ahora, miren, estas rayitas que se encuentran en estos huesos tienen algunas características. Por ejemplo,
Aquí no se nota bien porque habría que hacer un super zoom, ¿no? Pero de repente aparecen 3 rayitas por ahí, creo que está aquí en la parte inferior a la izquierda, 3 rayitas, y luego aparecen 2 grupos de 3, o sea, de 3 paso a 6. En otro segmento hay 4 rayitas y luego pasan a 2 grupos de 4, o sea, pasaron a 8. ¿Ah? En otro segmento de este huesito aparecen, creo que aparecen 10 rayitas y luego a seguir aparecen 5 rayitas, un espacio y 5 rayitas. Entonces, ¿esto qué cosa nos puede estar indicando, no? Que hace 20.000 años alguien ya estaba multiplicando y ya estaba dividiendo. Alucinante. Después, hay otro grupo por ahí de rayitas, se juntan y dan el número 9, el 11, el 13, el 17, el 19. Y 9, 11, 13, 17 y 19 son números impares, ¿no? Incluso 11, 13 y 17 son primos, 19 también. ¿Será que entonces ya comenzaron a descubrir los números primos hace 20.000 años? Quizás por casualidad, o alguna cosa del cual se iluminaron estos habitantes de esa época y les dio. Pero este no es digamos, el instrumento más antiguo que hay sobre matemática, porque hay otro más antiguo, 30.000 años antes o 10.000 años antes, que es el hueso de Belongo, no me acuerdo bien el nombre, Lebombo, el hueso de Lebombo, ya me acordé. Y en ese hueso de Lebombo hay algo bastante curioso. Hay 29 rayitas. Es otro hueso de babuino y encuentras 29 rayitas. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer 29 rayitas? Si tú estudias los números de Benford fue un matemático que estudió más o menos cuáles son los números que la gente usualmente suele escribir o suele pensar cuando le pides, dame un número, que te den el número 29 es difícil. Entonces, que a alguien se le haya ocurrido hacer 29 rayas, es bastante raro, ¿no? Entonces, algunos científicos creen que esas 29 pueden haber sido los días que se esperaban en las fases lunares. Podría ser. ¿Y quién podría haber hecho, no? Algunos atribuyen que de repente eran las personas que se encontraban en las cuevas esperando que llegue alguien con la alimentación, ¿no? O sea, de repente eran mujeres, ¿no? Que esperando que llegue los alimentos, ellas comenzaban a hacer rayitas, rayitas, esperando que termine, pues, o pase en la fase lunar. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero ya imagínense, 30.000 años antes de nuestra era ya existían, ¿no? Ya existían entonces estos indicios. Genial. Preguntas acá, preguntas. ¿Todo bien? Henry Pomp, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos para adelante. Sigamos entonces. Listo. Ahora, sigamos un poco más. Ahora vamos a avanzar en la historia. Eso fue en la edad, ¿no? En el Stone Age, edad de piedra. Vamos un poco más. Vamos con los mesopotamios, ¿no? 3.000 años antes de nuestra era. ¿Qué es lo que más se empieza a descubrir acá? En realidad, aquí habían cuentas, ya habían algunas marcas, algunas operaciones, era escritura cuneiforme, ya habían tablitas de multiplicar. Entonces, se piensa, por ahí los arqueólogos creen que los jóvenes cuando iban a la universidad o en la universidad del momento, iban con tablillas, ¿no? Y estas tablillas de arcilla, acompañado de los lápices. Bueno, los lápices, ¿qué cosa eran? Eran pequeños huesitos o pequeñas maderitas que servían para hacer incrustaciones dentro de la arcilla y aparecían estos símbolos que no son otra cosa que los números para nosotros por el sistema sexagesimal, pero dentro de la simbología que ellos usaban. Genial. Pero lo que más llama la atención es, 2000 años antes de nuestra era, esta tablilla que está acá. Aquí está. El YBC 7289. YBC viene de Yale, Babylonian Cuneiform, ¿no? 7289 es el número de registro de esta pieza valiosísima.
que alguna vez perteneció, si no me equivoco, a JP Morgan, ¿ya? Y finalmente terminó donándolos a la Universidad de Yale y ahora se encuentran en su museo. ¿Cuál es la nota curiosa en esta tablilla? Que mucho antes de Pitágoras, los babilonios ya conocían raíz de 2. Así, los babilonios ya conocían raíz de 2. La pregunta es si cómo. Bueno, los científicos han comenzado a descifrar los símbolos que están acá, ¿ya? Y lo que tiene aquí es, acá hay un cuadrado, perdón, acá hay un cuadrado, aquí tienes un cuadrado, ¿ya? Y ese cuadrado tiene una diagonal. Y esa diagonal es más o menos 42 unidades, aproximadamente 42 unidades. ¿Ya? Entonces la pregunta es, y otra cosa más, aquí debajo está la proporción. Esta proporción está sujeta a los lados de ese cuadrado y a la diagonal. ¿Y esa proporción cuál es? Es raíz de 2. Así es raíz de 2. ¿Eh? Claro que escrita en sistema sexagesimal. Si lo traducimos es más o menos unos 1 más 24 sobre 60, 51 sobre 60 cuadrado, 10 sobre 60 cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya, con esos tres, no se puede llamar decimales, ¿no? Con esas 3 cifras en su sistema sexagesimal, ya tenía una aproximación muy, muy buena. La aproximación era al orden del centésimo, si no me equivoco, porque el número de raíz de 2 que sale de esta estructura es 1.414212 y otros más. O sea que la aproximación era buenísima, buenísima. La pregunta es, ¿cómo hicieron estos patas para poder obtener esa aproximación? Si ellos no tenían calculadoras, ¿no? No usaban más que las herramientas básicas que eran tablillas y palitos para hacer cálculos. Bueno, lo que hay detrás, ¿ya? Lo que hay detrás de ese descubrimiento está lo que hoy llamamos ¿cómo se llama esto? El algoritmo babilónico, que es justamente una pregunta clave que yo siempre hago en mi curso de análisis real. ¿Ya? Y la cosa va más o menos así. Ya voy a cambiar para explicarles un poquito cómo es esto. ¿Cómo es esto el algoritmo el algoritmo babilónico? Vamos a ver, ya. Aquí lo va a hacer en mi pizarra. Entonces, miren, ¿no? Vamos a bajar acá. Ahora sí, empiezo a graficar. Veamos. Vamos a ver. Ya. ¿Me deja o no me deja escribir? Ahora no quiere. Espérense. A ver, a ver. Y ahora sí. Ya, ¿cómo era esta cosa? Ya, la cosa era así. ¿Cómo se les ocurrió a estos patas encontrar eso? En la versión moderna sería más o menos mira. Yo tengo acá, ya, digamos que tengo aquí un cuadrado. Espérate, voy a hacer un cuadrado con esto. Digamos que acá tengo un cuadrado. Ya, aquí está este bendito cuadrado. Listo. Vamos a suponer que el cuadrado tiene área S. Bien. Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es la medida de los lados. ¿Ya? ¿Cuál es la medida de los lados? Entonces, ahora sabemos nosotros lo siguiente, ¿no? Que x por x, x cuadrado, y esto es s. ¿Está bien? Eso es s. Muy bien. Entonces, vamos a desarmar este asunto acá. ¿Ya? Entonces, si esto ocurre así, voy a poner eso a la izquierda mejor aquí. Entonces, s es aquí x al cuadrado. Entonces, el objetivo es encontrar x, ¿ya? Aquel número que multiplicado por sí mismo me da s. Entonces, imagínense que ese fuera 2, que ese fuera 5, que ese fuera 7. O sea, ¿qué tendrías que hacer para encontrar x? Tendrías que sacar la raíz. Pero ¿cómo sacabas la raíz? ¿Cómo sacaban los babilonios esa raíz? En el fondo era esto, ¿no? Y la idea es bastante simple. De aquí yo tengo
lo siguiente. Yo puedo escribir ese de la siguiente manera. Como 2x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces aquí tengo lo siguiente. X al cuadrado más s. Y esto es igual a 2x al cuadrado. Entonces ahora hago lo siguiente. Divido todo entre x. ¿Por qué entre x? Porque quiero comenzar a deshacerme esos cuadrados. El problema son los cuadrados. Entonces divido aquí entre x. ¿Igual a cuánto? A 2x al cuadrado sobre x. Ya está. Bien, entonces aquí, ¿qué cosa tengo en la primera expresión? Tendría x más s sobre x. Y aquí a la derecha, ¿qué cosa tengo? Tengo 2x. ¿Está bien? Listo. Ya está. Entonces ahora hago lo siguiente. Ese factor 2 lo paso a multiplicar. Aquí tengo un medio. Tengo x más s sobre x igual a x. Ya está. Entonces, el algoritmo babilónico es esto. Es decir, la formulación moderna llegaría a tener esta expresión. El término siguiente es un medio del término anterior más s sobre xn. Ya, entonces, tú empiezas con alguna posible medida para el lado y continúas con el siguiente a través de esa fórmula. La pregunta es, pero ¿y cómo es que así ellos lograron obtener esa información? Ya, lo que hicieron ellos es una cosa bien interesante, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú quieres encontrar, no sé, el área de, perdón, tú tienes aquí un rectángulo, ¿ya? Tienes aquí un rectángulo, y supongamos que esto mide, por ejemplo, 7. Algo brevísimo nada más, ya se lo dejo como tarea porque se lo haga. Vamos que esto mide 7. ¿Ya? Mide 7. Entonces, nosotros queremos encontrar cuánto mide cada uno de estos lados, ¿no? Para que su cuadrado sea 7. O sea, en el fondo lo que estamos buscando es cuál es la raíz de 7. Entonces, lo que hicieron ellos es lo siguiente. No fueron de manera directa. Ellos fueron más inteligentes. Dijeron, ya, vamos a aproximar. Entonces, supongamos que este sea 2, ¿ya? Y esto sea 3. Así. Entonces, 3 por 2, 6. No, no me funciona. ¿Ya? Está cerca. Entonces, lo que hicieron fue esto. Si ese es 2, ¿ya? Perdón, si este es 2, entonces este va a ser acá 7 medios. 7 medios, ¿no? Y el producto te da ¿cuánto? El producto te da 7. Ya, y ese fue el punto de partida. Y lo que viene a seguir nada más es la aplicación de este algoritmo. Y aquí lo tienes, pues. Entonces tienes acá, mira, este está acá, ¿ya? Este se encuentra acá. Si tú multiplicas, te da 7. Y para encontrar el nuevo segmento que da origen al siguiente cuadrado, que va a ir cada vez más aproximando ese lado que buscamos, es a través de este algoritmo. O sea, no es otra cosa que el siguiente cuadrado va a tener, ¿qué medida? La semisuma de 2 más 7 medios. 2 más 7 medios entre 2 te da el nuevo segmento y continúas con ese proceso hasta que encuentras una aproximación bastante adecuada. Ya, eso fue lo que los babilonios lograron hacer y por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto lograron encontrar una buena aproximación ¿dónde estás aquí? Aquí está. Una buena aproximación a la diagonal, ¿no? De esa tablilla. Ya está. Ahí está, ¿no? Los babilonios eran unos capos. Listo, sigamos con la historia entonces. Ahora, avancemos un poco más, ¿ya? Avancemos un poco más. Si vamos un poco más adelante, hay otra cosa más que aquí hay. Por ejemplo, aquí en el Papyrus de Reims, no me equivoco, esta no es. En el Plinton 322, esta es. En el Plinton 322 hay una colección, hay una lista de ternas pitagóricas. Es increíble cómo los babilonios ya tenían desarrollado el teorema de Pitágoras mucho antes que Pitágoras. Entonces, se le atribuye a Pitágoras el famoso teorema, sin embargo, no fue él el que conoció, el que ya describía a través de cálculos lo que ahora sabemos. Listo, entonces ya pasamos de 2000 años antes de Cristo hasta 400 años antes de nuestra era. O sea, ya estamos con los griegos. Y todavía nos falta para llegar a cómo es que nace este asunto de la teoría de los conjuntos, ¿no?
Ya, en la época de los griegos, ya todo el mundo conoce a Pitágoras, ¿no? Por su teorema de Pitágoras, bien, pero algo que no debe pasar desapercibido y algo que siempre se debe recordar, no es exactamente a Pitágoras, sino a Eudoxus de Ignido. Resulta que cuando Pitágoras y toda su mancha, ¿no? Y todas sus patas asumían que la naturaleza estaba compuesta de números racionales, en realidad no hablaba de números racionales como nosotros los conocemos ahora, sino de lo que ellos hablaban eran de proporciones, eran de proporciones. En el colegio se puede hacer con proporciones, por ejemplo, con las reglas de Cuisiner, se puede trabajar proporciones bien bacanas, ¿no? Se a niños incluso. Está entrando más gente, a ver quién está ahí. Ya, bien. Entonces, al regreso. Entonces, Pitágoras y toda su mancha hablaban de proporciones, ¿no? Incluso hasta los números le daban ciertas atribuciones o ciertos significados mágicos. Bien. Pero el problema era que habían descuidado, ¿no? Que no había posibilidad de un cuadrado su diagonal. No era posible, pues. ¿Por qué? Porque el lado de un cuadrado, su diagonal, tendrían una proporción iguales como ahora nosotros lo conocemos, pero ellos mucho menos tenían razón de la existencia de los irracionales porque para ellos todo era proporcional. Ahí entra el asunto. Entonces, con una proporción entre la diagonal de un cuadrado y su lado. Y lo demuestra. En realidad fue una de las diagonales de un pentágono. De un pentágono. ¿Qué pentágono? Ese pentágono que a veces nosotros vemos en las películas de terror así. Ya, ese pentágono que está adentro guarda también un número irracional. Es más, guarda el número phi a la proporción áurea. Entonces, en la historia no se sabe si fue Hipaso de Metaponto que descubrió el irracional como proporción de un cuadrado, del lado de un cuadrado su diagonal, o tal vez, ¿no? En el pentágono que se encuentra dentro de esa estrella. No sé. Pero de algún otro modo, lo que descubrió él fue que habían elementos que se podían construir con regla y compás y no eran proporcionales. Ya, pues, entonces, ¿eso qué hizo, no? Destruyó a todos los pitagóricos, a toda la idea que tenían los pitagóricos, la naturaleza a través de números racionales o proporciones, fue destruida porque él se encontró un contraejemplo. Entonces, al pobre Hipaso de Metaponto, ¿no? Lo vacaron. Algo así, o sea, según dice la historia, que al pata se lo llevaron en un barco y le dijeron, Hipaso, mire el mar, ¿no? Y lo empujaron. Algunos dicen que lo llevaron a una montaña y dijeron, Hipaso, acércate a la orilla, y lo arrojaron. Otros creen que lo expulsaron de la comunidad para que nunca más regrese. Lo cierto es que se deshicieron del pobre Hipaso por haber descubierto algo que los pitagóricos no habían tenido en cuenta. Pero ¿quién resuelve este problema? Y es por eso que yo siempre digo, ¿no? A Eudoxus hay que recordar, Eudoxos de Ignido, que fue el que logró entender, no entender, sino desarrollar una teoría que pudo conllevarse con las proporciones que ya no estaban dentro de lo que a los pitagóricos les había faltado. En otras palabras, Eudoxus ya estaba comenzando a reconocer a los irracionales, no como los conocemos ahora. Habló de desigualdades. Y Eudoxus fue el primero que se dio cuenta de eso. Es más, Eudoxus creó lo que hoy conocemos como el método exhaustivo. Cuando queremos encontrar el área bajo una curva, usamos integrales de Riemann, ¿verdad? Ya, y el método, el integral de Riemann o la integral de Arbun es otra cosa que sumas inferiores y sumas superiores. Ya, pues, Eudoxus ya lo sabía.
Él ya había desarrollado esa propiedad. Cuando usamos el teorema del sándwich en los límites, ¿no? Izquierda, derecha, aprietan y el del centro tiene que ir. ¿Quién lo había hecho antes? Eudoxus. Cuando se encuentra el área de un círculo a través de polígonos externos e internos, y a medida que el número de lados va aumentando, la diferencia entre el polígono interior y el exterior cada vez se hace más pequeña. ¿Ya? ¿A quién se le debe de eso? A Eudoxus. Él es el tipo que le cambió la cara a la geometría griega. Y el trabajo de Eudoxus lo recupera Arquímedes. Y Arquímedes es el que ya comienza a escribir. ¿Y dónde aparecen todas esas escrituras? Aparece en el libro de Euclides. ¿En qué libro? En el libro de los elementos. Y ahí entonces, en ese documento valiosísimo, está la historia, ¿no? De la geometría de los clásicos. Y se encuentra en ese libro las proporciones de Eudoxus. La cosa es genial. Entenderlo tampoco no es tan fácil, ¿eh? Hay que saber ahí lidiar con desigualdades. Es la que conocemos, pero hay que entender bien qué significa para ellos desigualdades. Muy bien, avancemos más. Entonces, eso fue la matemática de los griegos. En paralelo también están los chinos, pero no hay mucha información. Entonces, no me arriesgo a contar algo. Luego vamos, avancemos más. Ya están pasando los chinos, aquí está. Esta es la época más interesante, el Renacimiento. En esta época, aquí, ya están los matemáticos que conocemos que desarrollan polinomios, la teoría de los números, el cálculo diferencial, el cálculo integral, ¿no? Aquí está Leibniz, por ahí debe estar Newton, si no me equivoco es Bernoulli. Nuestros quipus también se presentan ahí más o menos en esa época. Descartes, ¿no? Que fue el que logró hacer esa conexión entre la geometría, el álgebra, y las une a través de ecuaciones y aparecen los planos cartesianos. Entonces, esa época fue genial porque empezó a existir un desarrollo brutal, ¿no? Gigantesco sobre las matemáticas. Pero aquí viene el tema, ¿no? Hasta entonces no se sabía exactamente, o sea, no, los fundamentos con los cuales la gente demostraba las cosas no están totalmente establecidos. Incluso cuando Leibniz y cuando Newton empiezan a desarrollar su cálculo diferencial, ellos no trabajaban con epsilon y delta, o sea, esas cosas no existían, simplemente hacían los cálculos, ¿no? Pero funcionaba, sí funcionaba. Entonces, hubo un matemático posterior, y aquí estamos casi llegando a por qué el frío fue uno de los motivadores, ¿no? Este matemático es el que justo desarrollé con mis alumnos el ciclo pasado. Acá está, Fourier. ¿Ya? Ahí está Fourier. Y entonces, Fourier nace justo en la época de la Revolución Francesa. Fourier, de muy joven, de muy niño, tenía una capacidad increíble para hacer matemática y felizmente Lagrange lo descubrió. Él quería ser militar, pero no lo aceptaban porque no tenía familia, ¿no? Familia digamos, que lo soporte, ¿no? No tenía influencia para entrar al ejército, claro, como oficial. Entonces, no fue aceptado en sí, pero a pesar de haber estudiado en las escuelas de artillería. Pero que Lagrange, ¿no? Imagínense, Lagrange era el que monitoreaba esas escuelas y Lagrange conoce a través del profesor de Fourier, le decía, acá hay un patita que parece que la rompe, ¿ya? ¿Y quién es? Fourier. Y Lagrange lo reconoce, lo busca y trata de ayudarlo para que siga adelante con su estudio. Y felizmente lo descubrieron a Fourier y pasó pues a desarrollar la serie de Fourier y todas esas cosas que nosotros conocemos. La pregunta es, aquí, ¿qué importancia hay en Fourier al desarrollo de la teoría de los conjuntos? Y la importancia es la siguiente, miren. Esto es interesantísimo. ¿Qué hacía Fourier, no? Fourier, cuando estuvo en Egipto, ¿ya? Porque Napoleón se lo llevó a Egipto para ser un funcionario. Imagínense, los funcionarios de esa época eran como Fourier, ¿no? Los que ahora tenemos, pues, muchas no valen nada. En cambio, Fourier era un funcionario del Estado y trabajaba, pues, para Napoleón. Y se lo llevó a Egipto. El trabajo de Fourier era contar.
hacer registro de todo lo que ellos iban descubriendo. Entonces Fourier pasó muchos años en Egipto, y en Egipto, pues, con el calor extremo, él finalmente terminó acostumbrándose y parece que la salud incluso le fue favorable a Fourier. Cuando regresa a Francia, porque ya Napoleón regresó, y la historia por qué Napoleón regresa es interesante, está en la película, entonces a Fourier también lo destacan a Francia, regresa a Francia. El problema es que cuando regresa Fourier a Francia, el Estado lo destacó para que trabajen en el norte, en el norte de Francia. Y en el norte de Francia hacía mucho frío y era muy húmedo. Y Fourier tenía que estar en el norte porque había sido destacado para trabajar allá. Entonces, en esas tardes, en esas noches de tanto frío, lo único que tenía en su cuarto era pues esos fogones, ¿no? Como esos hornos que metes leña y calientan el ambiente. Ya, lo único que tenía para eso era él. Y él no se acostumbraba al frío porque había estado mucho tiempo en el calor y encima parece que su salud no lo ayudaba mucho. Entonces él pensaba, ¿no? Mirando a su fogón seguramente solo en el frío, ¿no? ¿Cómo es posible, o sea, cómo se puede describir matemáticamente la transferencia del calor? Y él empezó felizmente pues no había Netflix para no perder el tiempo, entonces empezó a escribir, ¿ya? Empezó a escribir sobre eso, ¿no? Y fue él donde desarrolla la teoría analítica del calor, que fue uno de sus grandes trabajos que fue sometido. Y ahí donde él hace la ley de Fourier. Pero para que es la distribución inicial de temperatura, para que ésta se distribuya a través de una barra, así más o menos fuera cuarta. Entonces, que a través de funciones que sean mucho más amigables para que pueda ser estudiado en el transcurso del tiempo. ¿Ya? ¿Y eso qué cosa fue? Las series de Fourier. Que si bien es cierto, no es idea de él, sino ya la traía atrás, creo que de los Bernoulli, pero él fue el que empezó a desarrollarla. Y en el desarrollo de la teoría de Fourier, en el desarrollo de expresar de expansiones en senos y cosenos de las funciones, es cuando muchos matemáticos empezaron a sumarse a este trabajo de Fourier, porque empezaron a ver que lo que iba apareciendo era bastante, bastante buenísimo. O sea, incluso superaba a Taylor, porque para hacer una expansión en serie de Taylor necesitas que la función sea derivable. En cambio, con Fourier no necesitas que sea derivable. Basta, hay ciertas condiciones ahí que se tienen que satisfacer, basta que esas condiciones se tengan y que no es necesariamente derivabilidad para que exista por lo menos convergencia puntual en ciertos puntos. Bien, entonces eso despertó en muchos matemáticos de la época mucha inquietud y se pusieron a estudiar. Entre ellos, uno de los que se puso a estudiar esta historia, este fenómeno fue. Aquí está donde siempre te pierdo. Ah, aquí está. Listo. Ahora sí apareció nuestro amigo. Ya. Cantor, George Cantor, fue aquel que se puso a estudiar la convergencia de la serie de Fourier en ciertos números reales. Así es, en ciertos números reales. Parece que las cosas no le cuadran con la convergencia, entonces mis alumnos saben aquí que para estudiar convergencia hay que estudiar el dominio, ¿no? Hay que estudiar la medida, hay que estudiar cómo es la estructura topológica del segmento o de la recta para estudiar la convergencia. Entonces, parece que eso fue lo que fue descubriendo George Cantor y necesitó, porque hasta entonces no existía, él necesitaba saber finalmente, pues, qué diablos era un número real. Si va a estudiar convergencia de series Fourieres en números reales, la pregunta es, ¿y qué es un número real? Y resulta que hasta entonces esa respuesta no existía. Así de simple, no existía, o sea, no había definición de número real. Se conocía algo de números naturales, de enteros racionales, que existían números, pero no se sabía exactamente qué cosa es un número real. Entonces Cantor fue mucho más preciso y dijo, mira, si lo que necesito es qué cosa es un número real para estudiar las convergencias, entonces lo que tengo que hacer es un estudio de los números reales. En otras palabras, un estudio de los números. Y cuando empieza esa tarea, esa hazaña, ¿no? Ese épico viaje de comenzar a estudiar a los números reales, empezó a fascinarse con esto
y empezó a descubrir cosas que para él eran impensables. Cantor era una persona que está muy arraigada a sus creencias religiosas y fue descubriendo cosas que iban por encima de sus creencias. Es decir, ustedes saben que para una persona que tiene alguna religión, para él lo absoluto, lo grandioso, lo más grande es el Dios que asume dentro de dentro de sus creencias. Pero Cantor encontró que habían grandezas más grandes que otras. Más preciso, que habían infinitos más grandes que infinitos y más grandes que esos infinitos. Entonces, eso para él, según dice la historia, le fue bastante chocante porque fue encontrando cosas infinitas, intocables, e incluso fue encontrando aritmética entre los infinitos. Por eso que a Cantor se le llama el hombre que estudia los transfinitos. Transfinito es porque sales de lo finito y vas a los transfinitos. Y el primer transfinito que encuentres son los números naturales. Y por ahí va comenzando la historia. Entonces, a Cantor se le atribuye, el creador le atribuye los conjuntos, pero cuando hablamos de teoría de los conjuntos, no es lo que en la escuela nos cuentan, o como se ha venido enseñando en mate básica aquí, ahora en la facultad, unión, intersección, complemento, diferencia. Pues por nada del mundo. Eso no fue lo que Cantor hizo. Los estudios de Cantor lo llevaron a estudiar a los conjuntos infinitos. La teoría de conjuntos es la teoría de conjuntos infinitos. No es la teoría de conjuntos finitos. No es lo que encontramos unión, intersección, diagramas de Venn. Para nada. La teoría de conjuntos es la teoría de los conjuntos infinitos, es decir, la teoría de los transfinitos. Y allí nace esta historia. Entonces, ya un descanso dentro de unos minutos. ¿Cómo comienza? Bueno, pues él necesitó establecer ciertos patrones iniciales, ciertas bases para poder desarrollar su teoría, porque no había nada, nada de lo que él estaba estudiando se escribió hasta entonces, por lo tanto tenía que construir todo. Y en esa construcción es donde apareció un gran problema. Ya, y eso lo dejo para dentro de 10 minutos que quiero tomar agua. ¿Está bien? No sé si hay una pregunta hasta acá para continuar luego. ¿Preguntas? Hasta ¿Todo bien, ahora Andrés? todo claro. Ya, Sí. entonces, está un calor bravazo aquí. Entonces aquí son 16:51. A las 5 voy a tomar agua, regreso y ahí empezamos a escribir. Entonces ya todo el marco histórico ya se los pasé. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo comenzó él a escribir? En realidad no fue a él a quien lo vamos a estudiar, ¿eh? Sino es a otra gente, pero todo va a estar en canto. Ya, tomo agua y regreso a las 5. Ya, listo, Excelente. entonces.
Ya. Muy bien, vamos a comenzar. A ver. Y entonces, hasta acá, lo que hemos visto es una introducción histórica a través de la línea del tiempo, de cómo, eh, la necesidad de justificar ciertos procedimientos nos llevaron hasta aquí, ¿no? Desde 30.000 años antes de nuestra era, 20.000 años antes de nuestra era, pasando por los griegos, pasando por los babilonios, pasando por los italianos, que eran muy, muy buenos ahí, la gente, los ingleses, Newton, Leibniz, los alemanes, y finalmente, Fourier, que fue lo que vimos, ¿no? Y terminamos esto con Cantor. Y aquí entonces empieza la historia. Aquí recién empieza ya la parte ya la matemática, ¿no? Cuando hago mi curso de análisis real, esta es la historia que yo cuento, ¿no? Para situarlos en el tiempo, y una vez que ya nos organizamos temporalmente para ver dónde estamos, arrancamos entonces con las cuentas. Ya, pues vamos a ver entonces cómo empezamos esto. Ahora sí voy a escribir. Ya, entonces voy a hacerlo en mi pizarra. ¿Dónde está mi lápiz? Y vamos a hacer cuentas. A ver. Ya. Veamos. ¿Se me escucha bien, verdad? Andrés, ¿se escucha bien? Sí, por ahora todo bien. Ya, genial. Listo, entonces vamos a ver, miren. Esta primera parte viene así, ¿no? Y aquí vamos a hacer una conexión ya con los libros de colegio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí de por medio. Miren, Cantor, ya, Cantor cuando define conjuntos, ¿no? Me expresé mal. Cantor no define conjuntos, ¿no? Cantor lo que hace es dar la idea de conjunto. Y es la idea que muchos hasta ahora manejan, a pesar de que eso se superó años después. O sea, ¿qué se entendía por conjuntos según Cantor, ¿no? Es una agrupación de objetos, ¿no? Con ciertas propiedades. Básicamente es eso. ¿Está bien? Bien, entonces, Cantor no lo escribió explícitamente, definición, etcétera, sino que daba a entender esto a través de sus investigaciones. Fueron matemáticos posteriores a él los que fueron rescatando qué es lo que Cantor estaba haciendo para extraer información, de tal manera que pueda ser escrita. Entonces, habían 3 axiomas que Cantor usaba para sus trabajos. El primero, ¿ya? Era el axioma de extensión. El axioma de extensión. Para conjuntos, todos para conjuntos. Y él decía, ¿no? A otra cosa, antes de entrar acá, hay que aprender a desaprender. ¿A qué me refiero, no? Olvidemos, ¿ya? Todo lo que sabemos de conjuntos. Porque si vamos a tratar de relacionarlo con objetos, pertenece, no pertenece, finitos, etcétera, nos perdemos, ¿ya? Supongamos que no sabemos nada. Bien, entonces hay 3 cosas nada más. Primero, ¿qué entendemos por conjunto según Cantor? Ahora, para comenzar. Colección, reunión de objetos. Pero cuando hablamos de objetos, ojo aquí, ojo al piojo, ¿ya? No pienses en el conjunto de los alumnos que están presentes en el aula. No, el conjunto de las manzanitas del mercado central. No, el conjunto de los polos que tengo en mi ropero. No, eso no es así, ¿ya? Hay que pensar en cosas, en la abstracción total. O sea, no es algo tangible cuando comenzamos a pensar en conjuntos, en objetos incluso hasta a veces rectas, esferas, curvas, ¿no? Pensemos en la cosa más difícil del mundo, porque si no nos perdemos, ¿ya? Entonces, el primer axioma que se rescata de Cantor, ahora te voy a decir quién lo rescató,
es el axioma de extensión. ¿Qué dice el axioma de extensión? Ya ahí lo vas anotando porque luego ya te vas a los libros a aprender. Dos conjuntos son idénticos, decía así, ¿no? Dos conjuntos son idénticos, A es igual a B, un conjunto A es igual a un conjunto B, si es que ellos tienen los mismos elementos. Bien, esa es la primera axioma. Parece muy sencillo, parece muy obvio, pero no lo es, ¿ya? Lo que pasa es que si piensas en conjuntos finitos, pues eso es inmediato. Pero toda la teoría que voy a hablar, de la cual voy a hablar, está hecha para conjuntos infinitos, no para finitos. Es una teoría de conjunto. Por ejemplo, si yo te digo, el conjunto de los números pares, de los números naturales pares, y el conjunto de los naturales cuyo cuadrado es par, ya, esos conjuntos son iguales, y ahí la cosa es un poco distinta. Hay que trabajar en función de sus contenidos para saber si son o no son iguales. A ese nivel tenemos que ir. Entonces, el axioma de extensión decía lo siguiente, ¿no? Dos conjuntos son iguales si ellos poseen los mismos elementos. Listo. Segundo axioma. Segundo axioma. Este es el axioma, y así lo llamó, ahora te digo quién, el axioma de abstracción. ¿Ya? El axioma de abstracción. Decía, dada una propiedad, eso sí lo tengo que escribir, dada una propiedad, ojo que todavía no uso ni un símbolo más, el único símbolo que he usado hasta ahora es el igual. Dada una propiedad, decía, existe un conjunto, ¿ya? Un conjunto, existe un conjunto cuyos elementos son precisamente aquellos que tienen esa propiedad. Da una propiedad, existe un conjunto cuyos elementos, voy a resumirlo aquí, satisfacen dicha propiedad. Listo. El axioma 2. Y el axioma 3, que fue lo que se rescató nada más de Cantor, es un axioma maravilloso, ¿no? Que es el axioma de elección. ¿Ya? El axioma de elección dice más o menos esto. A ver, en sencillito es algo así. Imagínate que tienes muchas bolsas de bolitas, de colores, ¿ya? De todos los colores, algo así. Muchas. Imagínalas por el momento finitas, ¿ya? Entonces, es posible sacar una bolita de cada bolsa. Imagínate que tienes 10 bolsitas de bolitas, no las ves, solo sabes que están ahí, entonces dice, es posible elegir sacar una bolita de cada uno. Ya, tangiblemente eso lo es, ¿no? Humanamente entendemos que eso es inmediato. Pero el axioma de elección no fue hecho para ese tipo de cosas, el axioma de elección fue hecho para conjuntos infinitos. Entonces, imagínate una colección infinita de bolsas y te dicen, hay posibilidad de sacar una bolita de cada una de esas bolsas y formar con todas esas extracciones un conjunto más, ¿ya? Eso es el axioma de elección. Bien, pero incluso te di una versión fácil porque te he dado la axioma de elección contable, porque es bolsa tras bolsa, la puedes enumerar. Pero esto es mucho más poderoso, es más power, porque esto está hecho para incluso colecciones no numerables, colecciones que ni siquiera las puedes contar. Ese es el axioma de elección, súper poderoso. Hay una función, en el fondo es eso, no hay una función que te permite extraer un elemento de cada conjunto, sin importar cómo es esa colección de conjuntos. Así es simple. Muy bien. ¿Quién fue el que extrajo esta información de los trabajos de George Cantor? Fue un matemático, un lógico matemático, y ahí para que lo busquen en el Google, llamado, nombre bien gracioso, ¿no? Creo que es así, Gottlob Frege. Así es, Gottlob Frege. Muy bien. Entonces, fue Gottlob Frege, ¿ya? El que extrajo esa información, el que la trajo.
Entonces, Frege tenía algo, ¿no? Frege era un matemático logicista y lo que él quería hacer era demostrar que si él lograba, ¿ya? Extraer la teoría de conjuntos a través de simplemente esquemas lógicos, ¿no? Un lenguaje lógico, la lógica que conocemos, hay para todo, él existe, el P entonces Q. Entonces él pensaba que, pues sí, si eso se puede hacer con la teoría de los conjuntos, entonces se puede hacer con todo. Así. Entonces la matemática está escrita en lógica. Ya, eso era lo que el gran Gottlob estaba queriendo hacer. Incluso este Gottlob ya estaba escribiendo sobre esto, ¿no? Ya estaba escribiendo sobre este trabajo. Y pasó algo. Y aquí viene más o menos lo que podemos usar para traernos abajo libros de colegio, muchachos, ya saben. Miren lo que vamos a hacer. Él extrajo del axioma 2 la siguiente estructura. Miren bien, aquí es el axioma 2. El axioma 2 dice lo siguiente. Dada una propiedad, la propiedad es cualquiera, por ejemplo, la propiedad es que sea un número par, que sea un número primo, que sea un cuadrado, que sea una esfera, que sea lo que sea. ¿Ya? Entonces, hay un conjunto, o sea, se puede construir un conjunto donde los elementos satisfacen dicha propiedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, comencé la clase hoy día, o la reunión de hoy día con algo así, ¿no? Le dije, vi en un colegio, perdón, vi en un libro, justo el libro que le compré a mi hijo hace una semana, y ya voy a ver cómo reclamo, ¿no? Estaba así, era X tal que X es número primo. Así es. Había algo más, pero no me acuerdo qué más. En fin, pero era básicamente eso. No, incluso no era así, ¿no? Incluso era peor. Era así, con su tal que, ¿no? Con su famoso tal que. Estamos aquí. ¿Ya? Incluso está peor escrito así. 90 soles bendito libro y está mal escrito. Entonces, así estaba escrito. Bien. El primer error, ya les dije cuál era, esa raya, ¿no? Esa raya no puede estar escrita así. Tiene que estar los dos puntos. Ya, entonces punto acá, punto acá. Listo. X tal X es número primo. Listo. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa bien interesante acá. Anota, graba, que no se te olvide esto. ¿Esto qué es? Eso es una propiedad. ¿Ya? Eso ahí es una propiedad. Ya entró nuestro amigo Esparta. ¿Ya? Esto aquí es una propiedad. En lógica, a veces suele llamarse predicado. Entonces es como decir un FIDX. ¿Cuál es el FIDX? X es primo, por ejemplo. Número primo, ¿no? Ya, entonces, si hacemos un resumen de esa expresión, lo que nosotros tenemos en realidad es esto, ¿no? O sea, estamos asumiendo, suponiendo que eso es cierto, o sea, suponiendo que lo que está en el libro de mi hijo es cierto, ¿no? Entonces, lo que estamos entonces asumiendo que esta expresión es cierta. Acá está. Bien, X tal que X. Entonces, esto es conjunto. La pregunta es así, ¿no? Es conjunto. Esa es la afirmación que hace el libro de manera implícita. ¿De acuerdo? Bien. Pues bien, esta expresión que tengo aquí abajo, aquí lo voy a marcar, ¿ya? Aquí está. Esa expresión es lo que nos dice el axioma de abstracción. Regresamos para chequear. ¿Qué dice arriba? Dada una propiedad, ahí está la propiedad de ser primo, existe, esto es fuertísimo, mira, existe un conjunto cuyos elementos satisfacen dicha propiedad. O sea, acá hay un conjunto. Si lo desmembramos, pues aquí tendremos a quiénes, ¿no? A los números primos, pues al 2, al 3, al 5, etcétera, etcétera. Bien, pero si esto se ha tomado como una verdad, significa entonces que el axioma de abstracción, en resumen, no es otra cosa que esto de aquí, y lo voy a volver a colocar. Entonces, significa que esto acá, ya significa que esto aquí es una expresión, lo que está dentro, que define un conjunto. ¿Está bien?
Eso sería un conjunto. Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya. Si bien he dicho hasta ahora no he definido llavecitas, ¿no? No, ya me estoy adelantando nada más, porque hasta las llaves tienen un momento de aparecer, no es que aparecen de manera inmediata. Entonces, voy a trabajar con esto. Ya voy a trabajar con esto. Entonces, ahora sí comenzamos. Miren, si es que asumimos que estas cosas definen conjuntos, entonces yo voy a comenzar a hacer lo siguiente. Voy a inventar una nueva propiedad. A ver, la propiedad será la siguiente. Voy a hacer, por ejemplo, la propiedad n de x, ¿ya? Y la propiedad es esta. X no es a lo que se me ocurra, ya, una esfera. ¿Está bien? X no es una esfera. Entonces, ¿qué cosa tengo acá? Tengo una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que X no debe ser esfera. ¿Existen elementos, existen objetos que hacen que esto sea válido? Por supuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo una lámpara, ya. Una lámpara no es esfera, está ahí. Tengo una computadora aquí conmigo, no es esfera, bacán. Entonces, esta propiedad está bien, ¿no? No está mal hecha, ya. Si es así, entonces ahora construyo lo siguiente. Ahora construimos el siguiente conjunto con esa propiedad. Y digo, va a ser el conjunto A, voy a llamarlo así, lo denoto así, que van a ser los X, tal que X no es esfera. ¿Está bien? Hasta aquí lo que estamos bien, ¿cierto? Ya, entonces he construido mi conjunto así. ¿Qué conjunto es este? Los X, donde X no es esfera. Siguiendo lo que se ha asumido como verdad, ¿no? Que la opción de extracción es cierta. Que lo que está en el libro de Cole, mi hijo, también es verdad. Ya, entonces, eso debe estar cierto. Listo. Ahora miren, aquí viene una pregunta. Este conjunto es una esfera. Lo que hace A es coleccionar las cosas que no son esferas. ¿Ya? Entonces, tal y como está, podemos inmediatamente inducir que A no es una esfera. ¿Cierto? Una bolsa, digamos, que contiene cosas que no son esferas, eso no es una esfera. Bien, entonces, si A no es una esfera, ¿qué podemos concluir? Por tanto, este conjunto A satisface esta propiedad. Eso entonces inmediatamente nos dice que, bacán, el axioma de abstracción ya nos está comunicando que A pertenece al conjunto A. Listo. Ya empezó algo raro, ¿no? Sí, ya empezó algo raro aquí. Entonces, esto es bastante extraño, porque si recordamos lo que hacemos con conjuntos, ¿en qué momento nosotros hablamos de que un conjunto pertenece a sí mismo? Está raro, ¿verdad? Pero no hemos quebrado nada asumiendo como premisa que el axioma de abstracción es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, eso está bien. De hecho, estaría bien. Ya, pues si estaría bien, ahora continúo. ¿Ya? Continúo. Vamos todavía, estamos en camino. ¿Ya? Entonces, si es que esto está bien, entonces yo me permito hacer una cosa. Primero que voy a seleccionar, voy a decir que esto es extraño, ¿no? ¿Ya? Esto no es normal. No es normal porque casi nunca lo hemos visto, ¿no? Entonces voy a poner entre comillas esto aquí. Esto no es o no parece ser algo normal. Ya, y ahí lo marco. Muy bien. Ahora, utilizo entonces este último recurso que acabo de construir en función de una suposición y hago la siguiente definición. Y digo así. Vamos a colocar amarillo. Dice, un conjunto X, ¿ya? Será normal, ¿ya? Es normal si X, si X, ¿qué cosa? Si es que no es cierto que X pertenece a X.
¿De acuerdo? Ya, voy a modificar esto para hacerlo más fácil. ¿Ya? Porque hay que hacer esto más sencillo. ¿Ya? Será normal si X no pertenece a X. Listo. Ahí empecé. Hasta el momento tengo todo bien. Desde el axioma de abstracción. Entonces, un conjunto será normal si es que X no pertenece a X. Un conjunto será normal si X no pertenece a X. Listo. Ya tengo una propiedad más y ahora voy a trabajar con esa propiedad. Muy bien. Ahora voy a construir otro conjunto. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar de color aquí. Ahora construimos otro conjunto. El conjunto que habíamos construido anteriormente era el conjunto de las cosas que no son esferas. A partir de eso encontré algo bien extraño, ¿no? Que A pertenece a sí mismo. Entonces, como veo que esto era algo medio raro, entonces digo, ya, entonces ahora voy a construir algo más. Una definición. La definición será un conjunto, será normal si este no pertenece a sí mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, eso me da pie a seguir haciendo más cosas. Entonces, construyo otro conjunto. Y ese conjunto voy a llamarlo así. Construimos un conjunto N. Y ese conjunto N serán los X tal que X es normal. ¿Ya? Así. Bacán. Todo está bien hecho. Entonces, en el fondo es esto, ¿no? Mis N son todos los X tal que X no pertenece a sí mismo. Ya está. Entonces, este es mi conjunto de las cosas que son normales. Muy bien. Ahora, N por sí solo ya constituye un objeto matemático. Por lo tanto, está o no está en algún conjunto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, si N constituye un objeto matemático, la pregunta es ahora, ¿y qué relación tiene con N? Vamos a ver. Consigo mismo, mejor dicho. Entonces, hacemos las siguientes suposiciones. La primera es esta. Dice, la pregunta es antes, ¿no? N, aquí. N es normal o no es normal. Ya, esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, vamos con la primera parte. Supongamos, ¿ya? Supongamos que N pertenece a N. ¿De acuerdo? Si N pertenece a N, debe entonces hacer esta propiedad. Entonces, N no pertenece a N. Ya se fregó esto. Significa entonces que N no puede pertenecer a N. Segunda parte. Ya, entonces ahora vamos con la otra parte. Ahora, supongamos que N no pertenece a N. Pero si N no pertenece a N, logra satisfacer la propiedad del conjunto N. Y por lo tanto, el axioma de abstracción, ¿qué cosa me dice? Me dice que N pertenece ¿a quién? A N. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra? Esto es imposible, ¿verdad? Esto es un absurdo. Y la pregunta es entonces, ¿dónde nació este error? ¿Dónde nació? ¿Dónde está el origen de esta fatalidad? Bien, ¿quién fue el que le pinchó el globo a Gottlob Frege? Mira, el Frege ya había escrito sobre la teoría de los conjuntos, mejor dicho, sobre esa teoría que Cantor ya lo tenía escrito. Incluso este axioma de abstracción creo que era su axioma 5, si no me equivoco. Incluso el libro ya estaba para salir a imprentas, ¿no? Si mal no recuerdo, leí una vez, ¿ya? Y de repente llegó alguien y le arruinó la fiesta. Así, simplemente destrozó todo lo que él había hecho. Incluso escribe, ¿no? Gottlob Frege escribe así, palabras de él, dice, difícilmente puede sobrevivir a un escritor científico algo más desafortunado que ver vacilar uno de los fundamentos de su edificio, después que su trabajo
está terminado. Pucha, al Gottlob lo destruyó. ¿Quién fue el que le pinchó el globo? Russell. Exactamente, Russell. Bertrand Russell descubre esta fatalidad, ¿no? Descubre este problema en la teoría de los conjuntos que estaba construyendo Frege. Pero Frege no lo construía porque él se le ocurrió, sino ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de la teoría de Cantor. Por lo tanto, ¿qué hizo temblar? Hizo temblar la teoría de George Cantor. Y para Cantor esto fue pero fatal. Ya Cantor tenía problemas psiquiátricos, ya Cantor alucinaba con sus infinitos, ya a Cantor no le creían muchas cosas que ya más dentro de un rato contaré. Entonces, y encima el Russell le viene y le planta esto, ¿no? Y Frege, bueno, pues Frege se fregó, ¿no? Y Russell pues terminó con la teoría medio insostenible, ¿no? Empezó a temblar. Entonces, Frege dijo simplemente que no lo vio, ¿no? Pasó por desapercibido y, y ya, pues no pudo seguir más. Y por ahí acaba la historia de nuestro amigo Gottlob, pues. Acabó Gottlob. O sea, para ahí Gottlob sale de la historia, más queda como una anécdota. Bueno, pues, y la cosa avanza, ¿ya? La cosa no termina ahí, porque Cantor seguía en su afán. Entonces, pero el afán de Cantor estaba un poquito más allá porque Cantor ya había hecho algunas cosas bien interesantes, que lo que él quería era demostrar la hipótesis del continuo, encontrar un infinito entre dos infinitos que aparentemente tenían que ser consecutivos. Algo así, ¿no? Y a él no le parecía que eso fuera verdad, o tal vez sí, o tal vez no, y sobre eso se ha escrito muchísimo. Y es una cosa ya muy, muy alucinante que incluso hasta filosofía entra en este medio. Bueno, ¿quién entra ahora en escena? Ya pues termina aquí un acto más de nuestra obra y entra un señor más. Aquí entra Ernesto, en realidad es Ernst, creo que es Ernst Zermelo. Aquí entra Zermelo. Bueno, pues, bienvenido Zermelo aquí a nuestra obra de teatro. Y en el año 1900, Zermelo, ¿no? Ya había acabado, este pata era bravo, ¿no? Ya tenía dos tesis doctorales encima, una de la Universidad de Göttingen y la otra creo que en la Universidad de Berlín. Este pata estaba sediento de poder, de consumir, de producir más conocimiento, ¿no? Y en el año 1900, ustedes saben que Hilbert había comunicado, ¿no? Los 23 problemas del milenio. Y el primero, justo era el resolver la hipótesis del continuo, la hipótesis del continuo de Cantor. Pues. Y Cantor ya no pudo seguir. Cantor, infelizmente, terminó olvidado en un hospital psiquiátrico, muy mal, ¿no? Y no logró continuar con su trabajo. Entonces, Zermelo buscaba algo más. Zermelo estaba sediento de más conocimiento, sediento de producir más cosas. Entonces, él estuvo en esa conferencia de Hilbert y revisó el primer problema, ¿no? Que era justamente el estudio de resolver la hipótesis del continuo. Entonces, él dijo, esto parece ser un problema que me gustaría tomar. Y lo tomó como un reto, porque dijo, yo creo que si esto lo resuelvo, pasaré a la historia como Euclides. ¿Por qué Euclides? Porque Euclides ya había sentado su posición en la historia de las matemáticas con los postulados de Euclides. Sin embargo, llegaba esta época y aún se necesitaba conocer los fundamentos de la teoría del conjunto que iba a resolver muchos problemas en la matemática. Entonces, Semelo se lo tomó muy a pecho y dijo, yo creo que puedo ser el siguiente Euclides en esta época. Entonces dijo, pues voy a comenzar. Y lo tomó. El problema de Zermelo era que la paradoja de Russell había traído abajo el sistema axiomático de Cantor, ¿no? O sea, el acción la abstracción. Entonces, que te tiren abajo el edificio de las bases, pucha, al final es como si no tuvieras nada. Pues. Entonces, agarró y dijo lo siguiente. Eh, fue bien directo. Él dijo así,
creo que en el fondo no tenemos nada. En otras palabras, solo sé que nada sé. Y si solo sé que nada sé, ya tenemos algo. ¿Qué cosa sabe? Que no sabe nada. Y ese fue el punto de partida para hacer Melo. Construir la teoría de conjuntos desde asumir que existe el conjunto vacío. Por eso que cuando se construye la teoría axiomática de conjuntos desde Zermelo, ya no desde Cantor, porque Cantor ya quedó un costado, mirando cómo se desarrolla esto, entonces el primer axioma que se suele mostrar, pero tiene ciertas cositas, ¿sabes? Ya digo, ¿no? Es el axioma del conjunto vacío. ¿Qué significa eso? Que existe un conjunto vacío. Muy bien, y ahí parte todo. Y a partir de ese axioma es que comienza a construir el resto. El resto empieza a aparecer y con eso empiezan a aparecer todo lo que nosotros recién usamos cuando hacemos estos estudios de los conjuntos. Muy bien, así empieza. Entonces, la primera parte empieza más o menos así, ¿no? Primero, ¿cuál es la idea intuitiva de conjunto, ¿no? Es más que todo es una intuición, es una idea. Entonces dice así. Primero otra cosa. Usaremos X y Y como conjuntos o como elementos. Porque si nuestro primer conjunto es el conjunto vacío, por lo tanto, este constituye nuestro primer elemento. Entonces, el primer elemento que conocemos es un conjunto, y el primer conjunto es un conjunto que no contiene nada. Esto es algo que a veces es bastante complicado para los estudiantes cuando recién entran a la universidad, porque si de ahora en adelante no piensen en elementos como los alumnos de la escuela, no sé, los colores del arco iris, o no sé, o las cosas que tienes en tu casa, no. No hay nada. Y esa nada, en este momento, se conoce como el conjunto que no contiene nada. Entonces, ese es el primer elemento y a la vez es el primer conjunto. Y es así como empieza esta historia. Si eso no se concibe de primer plano, olvídate que el resto no vas a entender nada. Entonces, dice así, ¿no? Para comenzar, se puede más o menos escribir esto. Dice acá, Y. Ojo que Y. A ver, nosotros en matemática a veces usamos las minúsculas para hablar de elementos, pero aquí es indiferente, ¿ya? Entonces, Y es un conjunto. Y es un conjunto. Sí, solo sí. Usamos las cosas de lógica matemática, ¿ya? Sí, solo sí. Existe un X, un elemento, ¿ya? Tal que X pertenece a ese conjunto o ese conjunto no contiene nada. Así es. Y el vacío también empezó, ¿no? O sea, ya sabía definir el vacío. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que se debe tener sobre un conjunto. Un conjunto es una colección que contiene cosas o de repente no contiene nada. Nada más, ¿ya? Es así entonces como empieza esta historia. Muy bien. Entonces, empezamos. Ya no falta mucho y ya he terminado, porque es una introducción nada más, ya se encargará de desarrollar estas cosas. Primero, axiomas de Zermelo. Así es, axiomas de Zermelo. El axioma, voy a llamarle Z1, mejor está. Z1 es el axioma de conjunto vacío. ¿Qué dice el axioma de conjunto vacío dentro del lenguaje que Gottlob nos había dejado? Dice lo siguiente. Existe un conjunto X de tal manera que sea cual sea un elemento Y, este nunca se encuentra en X. Ya está. Es así como se debe leer esto. Existe un conjunto que no tiene elementos. Existe un conjunto de tal forma que sea cual sea el elemento, este elemento no va a estar en él. Listo. Eso se conoce como el conjunto vacío. ¿Se demuestra? No, no se puede mostrar porque los axiomas hay que aceptarlos. Zermelo 2. Zermelo 2 es el axioma, esto sí se mantuvo de Cantor, el axioma de extensión. ¿Qué dice el axioma de extensión? El axioma de extensión dice, dos conjuntos son iguales
si, solo si los elementos que ellos contienen son los mismos. ¿Cómo se escribe esto a través del sistema de nuestro lenguaje lógico? Ya, aquí hay que tener bastante cuidado porque ya empiezan las cosas más duras. Dice así: para cualquier conjunto X, o sea, cualquier conjunto Y. Aquí no hay que ser muy duro en leer exactamente para todo, ¿eh? Puede ser sea cual sea X, sea cual sea Y, sea cualquier conjunto X, sea cualquier conjunto Y. Si ellos son iguales, esto es equivalente a decir que para cualquier conjunto o elemento, ¿ya? Si este se encuentra en X, es equivalente que este se encuentre en Y. Y vamos cerrando con el axioma de extensión. Lo que está ahí escrito es nada más y otra cosa que dos conjuntos son iguales si es que contienen los mismos elementos, pero es el lenguaje que se tiene que usar para describirlo. Listo, vamos con el axioma 3. Paramos para ver qué consecuencias trae esto. El axioma 3 dice lo siguiente. Este es bacán. Voy a agregar otra página más, creo. El axioma 3 dice así. Es el axioma de paridad. El axioma de par, o algunos lo llaman axioma de paridad, algunos lo llaman axioma de apareamiento. ¿Ya por qué razón? Porque el axioma de par permite que produzcamos conjuntos. Dice así. Dice así, ¿ah? El texto es esto, ¿no? Dice, para cualquier par de conjuntos, imagínate, ojo, es esta abstracción total, ¿ah? Para cualquier par de conjuntos, existe un conjunto que contiene a estos conjuntos y nada más que a ellos. ¿Ah? Lo voy a escribir, ¿ya? Lo voy a escribir, dice acá. Para cualquier par de conjuntos, existe un conjunto, o sea, ya lo está llamando conjunto. Cada frase es importante, ¿ya? Para cualquier par de conjuntos existe un conjunto cuyos elementos, o sea, de ese último, cuyos elementos son precisamente estos, son precisamente estos elementos. Date cuenta cómo se juega de manera muy natural, ¿ya? Entre llamar conjunto elemento y elemento conjunto. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el primer elemento que construimos, ¿qué cosa era? Era un conjunto. Por eso que aquí, en este mundo que estamos construyendo, los elementos son conjuntos. Por eso es, ¿ya? No es que estemos cometiendo malas cosas. Por eso es que hay que aprender a desaprender lo que vimos en el colegio, porque si no, aquí nos perdimos. Muy bien. ¿Cuál es la estructura lógica para esto? Aquí es un poquito complicado, pero responde exactamente eso. Dice acá. Para cualquier elemento X, mírenlo como conjunto también, ¿ah? Para cualquier elemento Y, sea cual sea el elemento X, sea cual sea el elemento Y, existe un conjunto Z, ¿ya? De tal manera que para cualquier elemento Y que se encuentre en Z, es equivalente, ¿ya? A que SW sea X o SW sea Y. Ya, lo que está escrito ahí en esos símbolos medios extraños es lo que estoy diciendo arriba. Sea cualquier par de conjuntos, entonces encuentre un conjunto donde justamente sus elementos son esos dos conjuntos que estamos ahí inicialmente. Muy bien, ya está. Aquí empiezan algunas consecuencias. ¿Qué consecuencias pueden venir de estos tres, ¿no? De estos tres. Primero, voy a enumerar, voy a solamente comentar, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero no va a tomar toda la noche, ¿no? Primero, probar, por ejemplo, que el conjunto vacío es único. Así es. Lo primero que se puede hacer es que el conjunto vacío es único. Otra cosa que también se puede probar es, en el axioma del par, ¿ya? Que este conjunto es único, o sea, no existe otro conjunto que sea diferente y que contenga a X y Y. El axioma del par
trae algo genial. ¿Ya? Trae algo muy, muy bueno. Entonces, ¿qué definiciones nacen a partir de esos tres axiomas? Y aquí empezamos a construir recién lo que conocemos ya desde la escuela. Primero, ¿no? Primero aquí, diría así. El conjunto vacío, entonces será denotado ¿por quién? Por este símbolo. O sea que no hay nada. Esa es la idea, ¿ya? El conjunto que no tiene elementos. Listo. ¿Nace a partir de qué? Del axioma 1, del axioma del conjunto vacío. Listo. Sigamos. ¿Qué otra cosa se puede desprender? Y esto aquí es bacán. La parte 2. La parte 2 sale del axioma de par. En el axioma de par es lo siguiente. Dados X y Y conjuntos, dados X y Y conjuntos, entonces el símbolo, y aparecen por fin las llaves. Este símbolo aquí, ¿ya? Denota el conjunto cuyos elementos son X y Y. Es el conjunto de cuyos elementos son X y Y. Listo, entonces aquí en esta parte 2 ya dio inicio a quién, dio inicio a las llavecitas. Y esto se puede extender a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finitos, ¿ah? Nada más. No podemos extender hasta infinito porque hasta ahora no sabemos qué cosa es eso. Puedes hacer esto para un número finito de conjuntos agrupados entre llavecitas. Ya, ese es un conjunto. Listo, ya tiene noción. Gracias a quién? Al axioma de par. Después, ¿qué otra cosa más? Ah, y esto también aquí es importantísimo para funciones. Definimos el par ordenado, ¿ya? Por esta notación, así. X, Y esto será definido a través de lo siguiente. Esto acá y esto acá. Uy, caramba, apareció algo raro. Miren, justo le decía a mis amigos de San Ignacio esto, apareció esto, ¿eh? Este es el conjunto unitario. Ya, voy a hacer una observación aquí al costadito. Miren, observación. El axioma del par, ¿qué me dice? El axioma del par me dice lo siguiente. Para cualquier par de conjuntos, ojo, para cualquier par de conjuntos, pero aquí en el axioma del par en ningún momento me dice que esos deban ser diferentes, solamente me dice cualquier par de conjuntos. Puedo construir un conjunto cuyos elementos sean precisamente ellos dos. Entonces yo puedo construir eso, dada la definición anterior, definición 2. Entonces, si X es un conjunto, entonces ya puedo definir, ¿no? Por el axioma del par, tenemos que esto aquí es un conjunto. Esto aquí es un conjunto. Ya está. Pero hay algo interesante acá, porque al tener ese conjunto, el mismo elemento, entonces nos ahorramos notación, ¿ya? Y definimos entonces lo siguiente. Se define este conjunto como este de acá, y lo llamamos de ahora en adelante como conjunto unitario. Entonces, cuando conocemos a los conjuntos, lo primero que nos muestran a veces son los conjuntos unitarios, pero date cuenta que el conjunto unitario no nació por simplemente ponerle llavecitas a un elemento, no, sino esto nace por construir un conjunto a partir de dos conjuntos, que es el axioma del par. Y recién ese axioma nos da toda la autoridad para construir un nuevo conjunto donde los dos elementos sean el mismo. Y por lo tanto, a este lo llamamos el conjunto unitario. Listo. Ya está. Ya está. Entonces, examen, ya para mis alumnos de análisis funcional 2, ya de una vez le dejo la pregunta. Para el examen es esto.
Si X, Y es igual a MN, demuestra que X es igual a M y Y es igual a N. Ya pues, aquí no es decir, ya el primero con el primero, el primero con el segundo. No, no es así. Porque para hacer eso tienes que recurrir a la estructura de este nuevo símbolo. ¿Y esa cuál es? Es el que ha sido propiedades que se pueden sacar a partir de esa expresión para demostrar realmente que estos son conjuntos ordenados, ¿no? Por eso se le llama. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocar el X entre llavecitas que colocar el Y. Ya está. Axiomas más y nos vamos, porque el resto ya que lo haga Molina. Vamos a ver. Axioma número 4. Axioma número 4. Justo esto para decirle a Indecopy que el libro que compré a mi hijo está mal hecho. Dice así. Este es el axioma de separación. Ya está. Este es el axioma que tuvo que corregir al axioma de abstracción. ¿Qué dice? Dice así. Cada vez que tú quieras construir un conjunto, sus elementos tienen que venir de otro y con una propiedad. Por eso se llama separación, porque los separas, ¿ya? Para construir un conjunto, esos elementos tienen que ser separados de otro. No te olvides, de otro. Por eso que se tiene que hacer mención al otro. Entonces, esto dice así. Dice así. La parte simbólica es media compleja, pero ya sabemos lo que usamos los. Te dice, para cualquier. ¿Ya? Para cualquier conjunto X. Así es. Existe un conjunto Y. Ojo, el X es el más grande. ¿Ya? El conjunto más grande. Para cualquier conjunto existe un conjunto Y. Un segundo que la batería se me va. Ya. Para cualquier conjunto X existe un conjunto Y. De tal manera que para cualquier elemento Z, ¿ya? Que se encuentre en ese conjunto Y, es equivalente a que Z sea parte de X y a la vez logre satisfacer alguna propiedad phi. Ese es el axioma de separación. Nada más, así de simple. Ya como nos queda poquito tiempo, ya voy a resumir esto. Entonces, en resumen, esto se puede resumir de la siguiente manera. Ese conjunto Y no será otra cosa, ya, que los elementos Z que están en X, tal que cumple phi de Z. Es así como se debe escribir un conjunto. Esto es importante. Y bueno, la escritura, la estándar, ¿no? Sus dos puntitos o su barrita vertical. Si esto acá no está presente, ya te mostré al inicio de esta clase, ¿no? Que terminas destruyendo toda la teoría de conjunto y por lo tanto hasta la computadora que estamos haciendo no podría ni funcionar. Listo. El axioma de separación tiene que ser establecido de la siguiente manera. Ya está, dos más y nos vamos. El axioma 5, el Z5, el axioma Sermelo 5, dice el axioma de potencia. El axioma de potencia. ¿Qué dice el axioma de potencia? El axioma de potencia dice que para cualquier conjunto X existe un conjunto Y, de tal manera que para cualquier elemento que se encuentre en Y, es equivalente a que ese elemento sea un subconjunto de X. Bueno, no he definido subconjunto porque
Había que hacerlo antes, pero ya, ahí se entiende. O sea, ¿qué estoy hablando de aquí, no? Que existe un conjunto que contiene a todos los subconjuntos de un conjunto X. En otras palabras es eso. ¿Ya? Y entonces aquí se define, para ahorrar tiempo, aquí empezamos con la definición de el conjunto potencia de X. Que no es otra cosa que todos los subconjuntos que contienen, perdón, todos los subconjuntos de X. Nada más. Y el último axioma, o sea, son 10, ¿ya? Normalmente me voy a quedar aquí en 6 nada más. El último axioma que menciono es el 6, y que es el axioma de unión. ¿Ya? El axioma de unión dice lo siguiente, y es aquí donde nace el símbolo de unión, el símbolo de intersección, etc. ¿Qué es el axioma de unión? El axioma de unión dice lo siguiente, pensemos en esto, miren. Imagínate una colección de conjuntos. Ya, voy a graficarlo mejor, para que se entienda. Imaginemos una colección de conjuntos. Vamos a ver, imagínate que yo tengo acá, ahí por eso son buenos los diagramas, ¿no? Tengo aquí un conjunto X. ¿Ya está? X. Y luego dentro de X tengo elementos, no subconjuntos, ¿no? Tengo aquí un elemento, tengo aquí otro elemento y otro elemento. Entonces, todos estos son elementos de X, o sea que X contiene como elementos conjuntos, porque así estamos concibiendo los conjuntos. Bien, entonces dentro de esos elementos hay también otros elementos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el elemento Z. Entonces, estos son los Y, vamos a poner aquí. Ya, mejor, los elementos se llaman W, los amarillos se llaman W, y los elementos de W son los Z. ¿Qué dice el axioma de unión? El axioma de unión dice que si yo tengo una característica así, un conjunto con unos elementos, entonces yo puedo construir un conjunto que reúna a todos los que están acá, todos los que están aquí, todos los que están aquí y todos los que están aquí. Eso significa, ¿ya? Y eso tiene un símbolo. El símbolo es una U de X. Cada vez que veamos una U de X, lo que estamos haciendo es reunir los elementos de X. Eso es. En términos de lógica proposicional, más o menos se escribe así, ¿no? Dice, para cualquier conjunto X, el grandote, existe un conjunto Y, es el que va a reunir a todos los elementos, sus elementos, ¿no? De tal manera que para cualquier elemento Z que se encuentre en Y, es porque existe un elemento, ¿ya? Que contenga Z como elemento y a la vez este se encuentre en X. Así es. Sí, así es. Sí, está bien, así es. Ese es el axioma de unión. Bien. Y para el axioma de unión viene algo, justo aquí para la gente que hace conjuntos. Dice, por ejemplo, si imaginan, y aquí ya terminamos, una definición, supongamos que si A y B son conjuntos, ¿ya? Si son conjuntos, entonces, esto aquí es un conjunto, ¿correcto? Es conjunto. Bien. ¿Por qué axioma? Por el axioma del par. ¿Y qué pasa ahora? ¿Ya? Si yo utilizo el axioma de unión. Entonces, si utilizo el axioma de unión para ese conjunto, ¿qué cosa tengo acá? Lo que tengo aquí es reunido todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B. Bien, para no tener que escribir así, entonces bautizamos a esta nomenclatura como A unión B. Y listo, y nace la figura que tú conoces desde la escuela. Y así como esto se van generando otras y otras y otras y otras. Todo lo que sabemos de la escuela, todo van haciendo a través de los axiomas de la teoría de conjuntos. Bien, ya está, ya hemos casi terminado. Hay mucho más, ya hay 10 axiomas,
El axioma de reemplazo, que es otro axioma que está metido aquí, es un axioma que está hecho para entender los transfinitos, porque Zermelo lo que quería llegar a demostrar la hipótesis del continuo, pues necesitaba eso por los transfinitos. Hay otro axioma que era para evitar que Z pertenezca a Z, que es el axioma de fundamentación, si no me equivoco. ¿Ya? Y ese evita que un conjunto sea elemento de sí mismo. O sea, hay un axioma más que hay que implantar para que no se vaya a dar ese fenómeno. Algo más, yo creo que ahí van casi todos. El axioma, y finalmente el axioma número 10 es el axioma de elección. El del infinito. El del Perdón, infinito creo que falta. ese, gracias Andrés. Y el axioma de infinito. El axioma de infinito, ya quizá en otro momento lo hago, el axioma de infinito es yo creo que uno de los más bonitos que hay, porque recién ese axioma te permite asumir que un conjunto puede estar compuesto con infinitas cosas. Y eso da paso a que podamos construir a los números naturales. Es decir, necesitamos de un axioma, que es el axioma de infinito, para construir a los naturales. Y de la construcción de los naturales, construyes a los enteros, de los enteros a los racionales, de los racionales a los reales, y listo, y construyes toda la matemática que nosotros conocemos. Y el último es el axioma de elección, que se coloca al último, ¿no? Que se coloca al último. Frankel fue el que dio el axioma de reemplazo, y el axioma de elección ya lo teníamos de nuestro amigo Cantor. Ese axioma de elección es valiosísimo para los que ya hacemos matemática ya más sofisticada. Las aplicaciones son increíbles, pero para una matemática al inicio, no tanto, ¿no? Pero la axioma de elección es una herramienta que sin ella, muchos resultados del análisis no podríamos ni siquiera establecer, y por lo tanto todo lo que la tecnología ha hecho en base a esos resultados ni siquiera existiría. Listo, acabamos, 6 en punto. Bien, estimados, entonces eso era lo que les quería contar, ¿ya? Una brevísima introducción a la teoría de los conjuntos, para que sepan que detrás de todas veces las cosas que vemos hay mucho más, y no hay que creerse las cosas así de manera directa, porque hay que investigar y conocer ese tipo de cosas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa, alguna preguntita, alguna cosa, y de ahí nos vamos entonces. ¿No hay más? Muy bien. Libros. El libro, el Halmos, ¿no? Es el libro de cabecera de todo estudiante de matemática. Si no tienes Halmos, no tienes nada. Supes también, si no tienes supes, no puedes hablar de estas cosas. Es como la Biblia, ¿no? O sea, sin eso no puedes construir eso. Hay libros más antiguos, pero ya son muy no fáciles de leer. Supes y Halmos es imprescindible para entender todo lo que estamos haciendo. Y de ahí surge el resto. Hay muchas cosas más que se pueden hablar sobre los números reales, ¿no? Como Cantor demostró que un segmento tiene tantos puntos como un cuadrado, como tiene tantos puntos como el espacio n-dimensional, ¿no? Pero para eso hay que demostrar, por ejemplo, que los números reales se pueden expresar como expansiones decimales. Yo le llamo expansión decimal, no le llamo decimal. Y tiene una razón, porque un número real se puede expresar a través de series, ¿no? De series de potencias en base 10, si es que lo quieres ver como decimal. Y ahí hay toda una teoría que trabaja para construir los decimales. Y eso nos permite, por ejemplo, demostrar que los números reales en un segmentito 0,1 son tantos como los que hay en un cuadrado, y por lo tanto tantos como los que hay en un cubo, en un hipercubo. Pero ya, esa es otra cosa que en algún momento a ver si lo hacemos. Muy bien, eso es todo. Ya, muchas gracias por su asistencia. Espero que esto les sirva como punto de partida. Por ahí me dijeron que lo grabe. No, estas cosas no se graban. Ya te di los libros, ahora lee, porque la única forma de aprender todo lo que te he dicho no es con estas diapositivas ni con un video. Hay que meterse a leer. Hay que meterse a leer. Si no lees, olvídate, eso se te olvida. La única forma es tener tu libro en la mano y estar leyendo todos los días ahí. Muy bien, chicos, gracias por su asistencia. Cualquier cosa me buscan en la facultad. Ya ahí la gente me conoce. Entonces, si necesitas libros, te mando los libros con todo gusto. Ahí le dejo mi correo abajo. A ver, vamos a ver aquí. Para mandarle libros. Y punto P.
Ya está. Listo, ahí está. Muy bien, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos hasta en otra oportunidad y la semana que viene seguirá Molina haciendo la clase. Gracias, Yexi, ahí están mis amigos, mis grandes amigos de la San Ignacio, están aquí, chévere. Agradezco su participación. Chao, muchachos, mucho, nos vemos.